Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Y el día de hoy les traigo un tema del cual hace rato quería hablar, entre otros temas también. Estuve haciendo votación en mi Instagram como para ver qué era lo que tenían más ganas de escuchar. Y este tema estuvo bastante peleadito junto con otro. Pero salió ganando este, así que decidí traerlo. También hace poco, cuando hice el episodio de 25 aprendizajes de mi vida, fue uno de los temas que como que algunas personas ya me venían como diciendo que querían que lo trate en un podcast, entonces creo que como que es el momento. Yo también lo quería hablar hace rato igual, pero estaba esperando el momento en donde, no sé, como que de alguna forma me sintiera un poco más validada como para hablar de esto. Eh, Nada, como que no creo que estés escuchando este podcast sin saber de qué vamos a hablar, pero si estás escuchando sin saberlo, vamos a hablar el día de hoy sobre manifestación y sincronicidad. Primero que nada, yo quiero aclarar lo siguiente. Voy a hablar pura y exclusivamente desde mi experiencia personal, desde mis vivencias y desde como lo que yo aprendí a raíz de lo que me fue surgiendo. Em, Creo que es muy importante aclarar que yo no leí nada sobre estos temas. Sí me he dedicado a escuchar justamente muchos podcasts de personas como hablando de sus experiencias con esto, de cómo hacen para manifestar lo que quieren. eh, Nada, también el término de sincronicidad lo aprendí y lo incorporé mucho a través del libro del Camino del Artista, que más adelante voy a hablar un poco más en profundidad de eso. Pero después, o sea, como que el hecho como en sí de manifestar, creo que no es como que leí un libro que me enseñe a manifestar, sino que la vida me fue enseñando como cuál era la forma de manifestar, al menos que a mí me funciona, porque justamente como no soy una 100% conocedora del tema a nivel de estudios, digamos, creo que debe haber un montón de formas y de métodos que le puedan servir dependiendo de la persona, pero yo voy a hablar específicamente de lo que a mí me sirvió o de lo que yo siento que tiene que ver con la manifestación y con lo que yo siento que está a mi alcance poder hacer y poder transmitir para poder empezar como a realizar las manifestaciones, digamos, en mi vida y en la de ustedes. Si es que todavía no se sienten con el poder de manifestar, quizás después de escuchar este podcast, estén un poco más orientados como de cómo empezar a, nada, eso, manifestar. Em, Habiendo dicho eso, eh, quiero arrancar diciendo que lo voy a ir ejemplificando como con cosas que me fueron pasando de vuelta, son puras experiencias personales, o sea, lo que no les resuene, no lo tomen, lo que no les interese, no lo tomen y ya está. Eh, Voy a contar un poco como de mi camino con este tema. Hay una realidad y es que eh, todo arrancó en el momento en el cual yo empecé a hacer como mi propio crecimiento personal, ¿no? Como que empecé a prestarle atención a eso. El crecimiento personal para cada persona calculo que debe ser algo distinto. O sea, para mí fue un momento en donde me cansé simplemente de, de ser una persona como muy sufrida, que realmente antes lo era. Era una persona que se ahogaba mucho en un vaso de agua, era una persona que nada, se angustiaba y se estresaba por todo y disfrutaba muy poco de las cosas que le gustaban hacer o muchas cosas no las hacía por miedos, inseguridades, bueno, un montón de temas. En el momento en el cual yo empecé a hacer como por lo menos mi propio camino de superación, creo que fue el momento en el cual justamente empecé a conectar realmente con todo este tema. ¿Por qué lo aclaro? Porque creo yo que ahora igual lo voy a explicar un poco más, pero como que la base para cada uno quizás es distinta. Para mí fue una mezcla entre hacer el camino del artista, que ahora, como les dije, voy a profundizar un poco más en eso, y después mucho hacer terapia y mucho empezar a meditar de vuelta. Ahora cuando vaya como con el paso a paso más ordenadamente, voy a ir como introduciendo un poco de dónde viene cada cosa que fui sumando a mi crecimiento personal, pero creo yo que
esto es una de las primeras cosas en las que pueden agarrar con pinzas lo que les llame a ustedes la atención, lo que resuene con ustedes, o lo que les dé curiosidad, y después pueden buscar sus propias formas, sus propios métodos. Creo que todo depende como de esto, con lo que ustedes específicamente resuenen. Em, Como les digo, mi viaje de crecimiento personal arrancó en el 2020, este año en donde entramos todos en pandemia y no nos podíamos mover de nuestras casas. Por ende, creo que todos al principio tuvimos como ciertas rutinas, como cierta, eh, de alguna forma, por lo menos como presión social en, bueno, hay que aprovechar el tiempo que estamos en nuestras casas. Yo estuve muy en una los primeros meses, pero pronto comencé a hacer, porque lo tenía súper pendiente, el camino del artista. ¿Qué es el camino del artista? Creo que ya lo debo haber hablado en otros episodios. Si no lo hablé, perdón, por no haberlo mencionado hasta el momento, igual sí lo debo haber mencionado. Pasa que hablo tanto en mi taller de fotografía como en el podcast y bueno, y en la vida cotidiana recomendando el libro, que como que no sé a veces en dónde lo hablo y dónde no. Pero bueno, El Camino del Artista, que es básicamente un libro escrito por Julia Cameron que más que solo leerlo, hay que hacerlo el libro. ¿Por qué? Porque es como un curso de 12 semanas en donde cada semana es un aprendizaje distinto y hay actividades eh, específicas para, nada, como para profundizar en esa temática en particular que toque esa semana. Y más allá del nombre del camino del artista, yo creo que el libro sirve como para cualquier persona en el sentido de que está como para mí en líneas generales y lo tengo que resumir en algo, porque la realidad es que toca muchos temas, aborda muchas cosas, hay muchas cosas para hacer dentro del libro, estos ejercicios y demás, pero yo creo que todo se puede englobar a que te ayuda a sanar como las creencias limitantes que vos tengas en tu vida, que pueden estar relacionadas a lo que sea, a tu trabajo, a tu vida en pareja, a tus hábitos, a tu creatividad, a tu arte, em, a tu personalidad, o sea, realmente está como que toca todos los temas. Y yo arranqué con eso en el 2020, que estaba muy al pedo, claramente no podía salir de mi casa, así que lo hice bastante a rajatabla, digamos. Entiendo que si hoy en día lo quisiera hacer, quizás me costaría hacer todas las actividades que te plantean la semana, pero bueno, nada, yo arranqué con eso. Creo que se podría resumir bastante bien que en un primer paso, cuando uno quiere empezar a manifestar, primero que nada, primero que todo, hay que despojarse de esas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque manifestar, para mí, tiene que ver con un poder interno que hay que dejar salir y que para dejarlo salir y para realmente creer en que podés hacer lo que vos quieras, o sea, crear lo que vos quieras, y no crear a nivel artístico, sino como crear la realidad que a vos te gustaría que te esté pasando, creo que para uno, como realmente creerse eso, primero tenés que sacarte como toda la caca que tenés preinstalada en el cerebro, que a esto le digo como las creencias limitantes, y es como súper primordial que arranquemos por ahí, porque si toda esa caca está preinstalada, creo que no va a servir de mucho que uno se intente obligar a manifestar así de entrada, porque creo que no va a salir, porque en un punto no te lo vas a creer. Em, entonces, ¿qué pasó con el camino del artista? Cuando yo lo hice, básicamente todas las actividades como que te van llevando de alguna forma, no solo para sacarte las creencias limitantes, sino para empezar a activar como lo que vos necesites activar para que tu vida te haga feliz, básicamente, porque creo yo que, bueno, una de las observaciones que creo que tiene el libro es que uno para poder ser artista y para poder crear necesita estar como sano mentalmente en un montón de cosas. Obviamente conocemos un montón de casos en donde la estaban pasando bastante mal mentalmente hablando y que después crean unas cosas increíbles, pero como que este libro apunta a que vos seas un artista que sea feliz y que esté contento con lo que hace y que eso te lleve cada vez a ser más creativo y estar más inspirado y profundizar un montón de cosas. Entonces,
lo importante entonces es seguir por ese lado, ¿no? Como qué es lo que le está faltando a nuestra vida para que sea como nosotros queramos, ¿no? En activar, porque todo bien con el hecho de manifestar y a veces lo mágico que puede sonar decir, ay, pensé o deseé que me pase esto y al otro día me pasó, pero hay algo muy importante que yo también quiero recalcar, que es que independientemente de qué tan rápido o qué tan mágico pueda parecer el manifestar a veces, tiene que ver siempre con un trabajo interno y a veces incluso externo, pero con un trabajo propio, ¿no? Y con un trabajo en serio. Entonces, no alcanza, o por lo menos para mí, digo, no he tenido resultados con simplemente sentarme y decir, ay, manifiesto. O sea, tiene que ver con un movimiento también, con un empezar a hacer cosas, como no solo pensar o decir, sino llevar a la acción, hacer. Y de vuelta, en el hacer, cada uno encontrará cuál es lo que necesita, qué es lo que necesita activar, digamos, para generar esa vida, para atraer, porque también esto tiene que ver con la ley de atracción, o sea, lo que uno atrae tiene que ver con lo que uno proyecta también, ¿no? Entonces, a veces puede parecer difícil, pero todo tiene que ver con, ok, yo quiero tener una vida más creativa, bueno, tengo que empezar a crear, tengo que llevar a mi rutina, por ejemplo, cosas que tengan que ver, actividades que tengan que ver con explorar mi creatividad. Em, Acá, nuevamente, no hay un método tal cual para todo el mundo. Creo que depende de cada persona, de cada rutina, de qué es lo que quieran, de qué es lo que aspiren también. Pero hay que empezar como a activar en ese punto, ¿no? ¿Cómo empezamos a activar, no? Porque acá creo yo que es donde empieza la duda, ¿no? Cuando no sabes como qué es lo que podés hacer o no sabes por dónde arrancar. Acá es donde el libro, por ejemplo, da dos herramientas muy claves. Voy a estar hablando mucho del camino del artista, perdón, pequeño disclaimer, porque para mí, si bien el camino del artista no está planteado como un libro que te ayude o que te está enseñando a manifestar, em, yo creo que parte de todo el proceso que hice con ese libro, que aprendí con ese libro, tienen que ver con poder después manifestar estas cosas. O sea, para mí, entonces de vuelta, como les digo, este libro no es que te está enseñando a manifestar, sino que te está enseñando otra cosa que para mí está como conectado a que después justamente vos puedas crear y manifestar lo que quieras en tu vida. Perdón. Entonces sigo. El libro da las primeras dos herramientas, que son las que se llevan a cabo a lo largo de las 12 semanas, o sea, independientemente de las actividades que vos haces cada semana. Hay dos particulares que las tenés que hacer absolutamente las 12 semanas. Em, y estas son dos, que yo las vengo también a veces hablando, creo que en el podcast, o si no, en las redes, o si no, en mi taller, bueno, en muchos lados las hablo, que es por un lado el tema de las páginas matutinas y por otro lado las citas con el artista. Estos dos recursos tienen que ver con conocerse a uno mismo, ¿no? Y escucharse también. ¿Por qué? Desde el lado de las citas con el artista implica justamente invertir parte de tu tiempo en estar con vos mismo, solo, sola, sole, em, y hacer algo que disfrutes, que te guste, que te haga bien. Em, y en esos momentos, no es que es muy loco, pero el que no está acostumbrado a estar solo, y no solo a estar solo, sino a hacer una actividad solo, no se conoce realmente. O sea, y no digo que solamente por hacer eso te vas a conocer, pero sí creo que te ayuda como a por lo menos prestarte un poco más de atención. En las citas con el artista, yo particularmente no siento que es donde me llegue ni la inspiración, ni es necesariamente en donde digo, wow, lo que aprendí de mí en este momento, pero sí creo que son parte del conocimiento. ¿Por qué? Porque si no fuera por esos momentos que yo me dedico a mí misma y estoy conmigo y hago algo que me gusta y demás, es como que hay una parte de mí que estaría bloqueada, que es la parte como del disfrute, ¿no? La parte en donde nada, como que todo lo hago por el deber o todo lo hago como con cierta meta en particular que no sea, que no esté necesariamente relacionado con mi disfrute. Entonces, cuando yo permanezco en un estado en donde
por lo menos una vez a la semana tengo este momento de disfrute, hay una parte de mí que ya por ese simple hecho está como en paz conmigo y ayuda a que después, en donde yo sí creo realmente que es donde más aparece como el conocimiento sobre mí, sobre mis deseos, sobre lo que quiero, que es en las páginas, ¿no? Si yo a todo esto estuviera recontra en una, porque no tengo, nunca me dedico tiempo para mí, nunca me priorizo, nunca nada, en las páginas lo máximo que haría sería quejarme y estar enojada y estar mal por todas las cosas que me gustaría hacer y no hago. Que igual a veces las páginas son eso. Y justamente igual, si está sucediendo eso en las páginas, es una forma de empezar a conocer y empezar a entender como qué es lo que te está faltando, ¿no? Em, pero bueno, nada, yo creo que como son las dos herramientas que plantea el libro, que como las básicas, me parece que está bueno como nombrarlas juntas. Em, y como les digo, después en las páginas, si bien, nada, son matutinas, entre comillas, pero creo yo que pueden ser en cualquier momento, o sea, cualquier momento del día en donde te puedas dedicar 30 minutos a descargar tu cerebro con lo que sea que te venga a la cabeza, ese momento es re clave, porque en ese momento es donde surgen esto, como las preocupaciones del día a día, lo que necesitas hacer, lo que querés hacer, lo que te gustaría hacer. eh, Generalmente casi todo sale ahí. Yo escribo medio como que sin rumbo. Sí, he escuchado de mucha gente que a esto le llaman también el journaling, digamos, em, y hace journaling como más encasillado, ¿no? O sea, encasillado, ¿a qué me refiero? En que quizás se dedican más a escribir a raíz de ciertas preguntas que se hacen. Yo no es que no estoy en contra de eso. De hecho, creo que hasta puede estar bueno como escribir de esa manera, como hacerse como una pregunta y empezar a como a explayarse y ver qué onda que sale en la respuesta. Generalmente estas preguntas, digo, pueden ser de cualquier índole. O sea, si buscan preguntas de journaling, no sé, de crecimiento personal o cosas así, como que les van a aparecer una banda de cosas si no saben como ni por dónde arrancar. Generalmente las preguntas tienen que ver con qué estoy haciendo para que mi vida sea mejor, o qué es lo que me está haciendo infeliz hoy en día. Entonces, a raíz de tener una pregunta, vos ya sabés como, ok, tengo que dar una respuesta y empezás a explayarte a raíz de ahí y a escribir y a ver qué sale, ¿no? Es muy loco, son preguntas que parecen muy tontas o básicas, pero yo creo que ya con el hecho de haberlo dicho en voz alta, como que digo, wow, o sea, la cantidad de respuestas que pueden empezar a salir, que quizás ni las tenían en la cabeza, o a veces sí, pero hasta que no lo pones en palabras, en oraciones, hasta que no los escribís, no tienen, no tienen tanto peso, ¿no? Como que son solamente pensamientos que te están abombando el cerebro, pero no terminan de ser nada. Entonces las páginas, bueno, tienen que ver por un lado eso, como poder materializar y bajar a tierra, como qué es eso que te está pasando, qué es eso que necesitas, qué es eso que querés, qué es eso que te gustaría, bueno, todo lo que vengo diciendo. Em, y nada, les digo, a mí generalmente me sale como simplemente que fluya todos los días, lo que sea que me dé ganas de escribir. Hay veces que, o sea, trato como igual estar consciente a estas cosas, ¿no? A eso voy. Todo esto implica un conocimiento personal. Em, yo creo que casi siempre estoy como atenta a si estoy casi siempre hablando de trabajo, como que digo, che, hay algo ahí que estoy como evitando o bloqueando o no le estoy prestando atención a esta otra parte de mi vida que también es importante, o al revés, si de repente estoy todo el tiempo quejándome o poniéndome mal por distintas situaciones con distintas personas, como, che, tratar de mirar y cambiar un poco el foco, ¿no? Como les digo, implica eh, como mucha em, predisposición a que de a poco va a ir surgiendo lo que tenga que surgir. Y de a poco te vas a ir conociendo cada vez más y de a poco vas a ir entendiendo cada vez más cómo utilizar esto como una herramienta para ayudarte, ¿no? Porque al principio yo me acuerdo de las primeras páginas que empecé a escribir eran puro descargo, pero no sé, a niveles que yo cuando arranqué el libro todavía no estaba haciendo terapia, entonces era como literalmente vomitaba toda la caca que tenían en la cabeza y simplemente la vomitaba, o sea, no sé si analizaba mucho lo que escribía, era como simplemente dejar que salga. Y,
Y con el tiempo, cuando después le sumé la terapia y sumé otras cosas más, como que sí me ayudó el hecho de empezar a entender como qué era lo que estaba escribiendo y para qué me servía escribirlo, ¿no? Como no estoy simplemente tirándolo y ya está, o sea, qué vuelta le puedo buscar a partir de haberlo puesto en palabras, ¿no? Cómo concientizo o hago más presente esto de qué manera me ayuda a escribirlo, ¿no? Como me ayuda a entenderlo, me ayuda a bajarlo a tierra, me ayuda a sacarlo de la cabeza y poder enfocarme mejor en otras cosas o en darle una mejor solución. Posta que todo lo que uno escriba y baje a palabras, en oraciones, es más fácil de entender y también es más fácil de encontrar una solución. No digo todo siempre que sea tan inmediato, pero sí. Estás escuchando Hormigas en la Boca podcast, hosteado por quien te está hablando, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app/candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Entonces, una vez que ustedes ya se sacaron sus creencias limitantes, una vez que ya más o menos como que se están conociendo un poco más y están diciendo, ok, la verdad es que veo que estoy, no sé, cada vez más frustrado con esto porque estoy muy estresado con, no sé, con la facultad, con el trabajo y hace mucho que, no sé, no veo ninguna película o no paso tiempo, no sé, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. Bueno, una vez que ustedes empiezan a identificar qué cosas están flojas en su vida, que pueden empezar a mejorar, que pueden empezar a hacer. De vuelta, ustedes dicen, ay, como si fuera tan fácil. Es fácil, gente, pero pasa que se lo tienen que creer ustedes. Por eso digo primero lo de las creencias limitantes. A eso voy con que por eso es el primer paso. Cuando vos te querés saltear ese primer paso, justamente llegás a este momento en donde encontrás todas las cosas que están mal en tu vida y decís, bueno, mi vida es una mierda así como está y no puedo hacer nada porque sí o sí tengo que estar en este trabajo de mierda o sí tengo que estar estresado para hacer esto o sí no puedo ver a mis amigos o sí bla, 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 bla. A eso voy con laburar muy bien las creencias limitantes. Em, y nada, o sea, como que recién a partir de ahí podemos seguir a los siguientes puntos y van a ser efectivos los siguientes puntos. Entonces, para este punto, en donde ustedes ya están empezando a hacer cosas por su vida, no digo todo, no digo que tengan todo resuelto y todo sanado, porque yo no tengo sanadas ni todas mis creencias limitantes, ni tampoco es que puedo llevar 100% a cabo todas las actividades que me gustaría para crear la vida más feliz y positiva que puedo llegar a tener. O sea, hay cosas que no me gustaría hacer y que las hago igual, y hay cosas que no llego a hacer y también hay cosas que todavía me cuesta terminar de entender o me cuesta terminar de soltar, entonces no lo estoy diciendo desde un lugar de que va a estar todo resuelto, no va a estar todo resuelto, pero lo más resuelto que pueda estar, mejor para ayudar a la manifestación después. Entonces, acá viene un poco el término de sincronicidad. Con esto lo voy a empezar a ejemplificar. Y es que para empezar a manifestar, yo creo que hay que entender muy bien en que hay que empezar a prestarle atención a estos momentos de sincronicidad que podemos tener en nuestra vida. En el libro, perdón, me voy a poner muy autorreferencial con el camino del artista, pero en el libro la autora habla mucho de este término de sincronicidad y como que uno de los ejercicios también es que todas las semanas escribas al final de la semana, después de todos los ejercicios, como qué momentos de sincronicidad pudiste observar, como en qué momentos pasó algo que era como justo lo que vos querías que pase, ¿no? Como la sincronicidad supuestamente está como definida desde ese lado, ¿no? Como uno se sincroniza en un punto con el universo, con Dios, con lo que sea, y justamente se dice que pues, algo es sincrónico cuando como que lo que vos pensabas, lo que vos querías, termina sucediendo en la realidad, ¿no? Se termina dando. Ese es como un momento de sincronicidad. Yo creo que terminé yendo un poco más allá. No me acuerdo qué tanto el libro lo profundiza desde este aspecto, pero yo creo que
llegué a un punto de visualizar la sincronicidad en donde ya ni siquiera es solo lo que pienso, por ahí me empiezo a sentir sincrónica con cosas que no eran lo que quería, que no eran lo que esperaba, que no eran lo que quería que sucedan, pero sincronicidad por lo menos yo le empecé a llamar a darme cuenta de que cada momento, literal, cada momento, se da por algo y para algo. Em, ¿A qué me refiero con esto, no? Por ejemplo, esto creo que puse un ejemplo similar ya en un podcast, pero, a ver, yo quizás estoy queriendo manifestar, por ejemplo, más trabajo, ¿no? Que eso fue una de las primeras cosas que yo quise empezar a manifestar cuando arranqué el camino del artista. Yo estaba en una situación en donde, nada, cuando arrancamos la pandemia no tenía trabajo fijo. De hecho, bueno, hasta el día de hoy no tengo un trabajo fijo, digo, soy freelancer, pero lo que voy es que como que estaba todo recién arrancando y, y nada, cuando arrancó la pandemia no tenía nada. Y por suerte, digo, yo vivía con mis viejos, sigo viviendo en realidad con mis viejos, tengo ese privilegio y tuve ese privilegio, entonces digo, no fue obligatorio para mí trabajar de alguna forma durante la pandemia. eh, pero cuando eso se fue empezando a como a dilatar un poco más, todas las restricciones y demás, como que yo necesitaba, por favor, de alguna forma generar trabajo, como empezar a hacer algo y valerme por mí misma, ¿no? Y yo hasta ese momento no tenía nada seguro, no tenía nada fijo, no tenía nadie, no tenía clientes, no tenía nada. Entonces fue una de las primeras cosas que yo quería empezar a manifestar. Y partiendo de ese ejemplo, no digo que a mí me pasó así, pero partiendo de ese ejemplo, ¿a qué le llamo sincronicidad, por ejemplo? A que quizás yo estoy queriendo manifestar eso en mi vida y de repente lo voy a poner un poco más adelantada la situación, ¿no? Eh, de repente, quizás yo ya estoy trabajando un montón. Quizás yo ya estoy haciendo un montón de cosas. em, y de repente estoy simplemente queriendo más porque quizás lo que tengo siento que no me alcanza, porque quizás lo que tengo no me satisface. eh, y de repente, en vez de llegar más trabajo, quizás llega una semana en donde todos los clientes que ya tenía no están más. O sea, no que no están más, pero simplemente llega una semana de calma. Y lo estoy poniendo como ejemplo porque me ha pasado y me pasa. Hay semanas que estoy a 1000 y semanas que de repente no hay nada para hacer. Y uno, como que el primer instinto que tiene es el de la carencia, ¿no? En el que me falta trabajo y el que esta semana no estoy haciendo nada y el que esta semana estoy perdida y bueno, nada, un montón de, nuevamente, creencias limitantes y pensamientos negativos, ¿no? Y ¿a qué le llamo yo sincronicidad? A que si yo estaba tan al palo, yo necesitaba en realidad ese descanso, ese momento. Que yo no me lo quiera dar porque estoy pendiente más de satisfacer un deseo que en realidad ni siquiera está tan alineado conmigo, sino que está más alineado con la sociedad y con lo que la sociedad pretende de mí, porque eso también hay que empezar a diferir, ¿no? Hay muchos deseos que nosotros tenemos que tienen más que ver con la sociedad en la que vivimos que con nosotros, con lo que deberíamos ser, lo que deberíamos estar haciendo. Y ahí es también donde la manifestación no funciona tanto, ¿eh? Si ustedes, yo creo que casi todos mis deseos que han sido manifestados tienen que ver con los deseos que han sido realmente propios y no que han sido esto de, ay, me gustaría estar haciendo lo que está haciendo la otra, porque de repente, no sé, me siento, no sé, quizás estoy en una época en donde me siento como insegura y creo que lo mío no está tan bueno, entonces me fijo mucho en lo que están haciendo los demás y pienso que eso es lo que debería ser lo mejor y digo, ay, quiero manifestar hacer más cosas como esa. em, y casi siempre no se cumplen porque no tienen que ver con deseos personales, no tienen que ver con deseos que estén alineados con uno mismo, digamos, ¿no? Tienen que ver con un deber ser. Y eso es mucho, muy importante, pero a lo que voy es esto, sincronizar y entender la sincronicidad, para mí no tiene que ver solo con estar atento a,
wow, esta semana justo pensé en que quería un cuaderno nuevo y vino mi tío Pepito y de la nada me regaló un cuaderno. Sí, eso es un momento de sincronicidad, pero, y creo que el libro lo enfoca mucho en eso, en estar atento a justo qué pensamiento tuviste esa semana y que de alguna forma cómo eso se pudo materializar. Em, y yo creo que la sincronicidad va mucho más de eso, va mucho más allá de eso, como esto que les digo, entender que hasta lo que incluso no deseamos, si lo vemos realmente como lo que es, como si lo analizamos, creo yo que en cada cosa que pasa podemos encontrar la sincronicidad. ¿Y por qué para mí es tan importante la sincronicidad con la manifestación? Porque creo que ambas son, o sea, como que devienen de lo mismo y creo que es como la mejor manera de entenderlo y de, por lo menos para mí, no solo de entenderlo, sino de aceptarlo y de hacer paz con todo lo que pueda pasar. Eh, Porque ahora más adelante también voy a hablar un poco de otras cosas que tienen que ver con el estado mental para poder manifestar. Pero yo creo que para nosotros poder manifestar las cosas que deseamos, para poder crear la realidad que queramos, es imposible, no, es importante estar muy atento a eso, a cada momento en donde, aunque sean cosas muy chiquitas que queríamos o que necesitábamos, se dieron. Ya sea si las queríamos o no, pero como estar atento a esas cosas. Em, y para eso hay que alinearse, ¿no? Y no solo alinearse, sino creo que la manera justamente de encontrar esa sincronicidad en cada cosa es en buscarle el aprendizaje a cada cosa. Y esta es la parte, o sea, si ya todo lo demás está resuelto, esta es la parte más difícil. Ahora, creo yo que cada parte tiene su dificultad dependiendo de la personalidad. Pero yo creo que aunque cada parte me costó, creo que lo que más me cuesta es aprender que justamente eso, todo es para aprender y de todo podemos como mejorar y sacar algo bueno. El tema es que, obvio, cuando pasan cosas que parecieran ser tristes, angustiantes, negativas y todo eso, em, es muy difícil en ese momento como reconocer que ese momento está pasando por algo y que ese momento está sincronizando con lo que yo necesito en ese momento, ¿no? Como les decía hace un rato, de repente no tener trabajo una semana puede parecer algo negativo. En ese momento era lo positivo era que yo necesitaba descansar y que ese descanso me venía bien. Pero claro, si uno se enfoca simplemente en la parte carente, no lo ve como algo positivo, no le ve el lado bueno. Em, Creo yo que es muy importante como empezar a reconocer de todo. Y lo digo como desde toda la humildad que puedo, en donde, nada, o sea, realmente empatizo con cada persona que me diga, che, pero hay cosas que son una mierda y realmente no puede salir nada bueno de eso. Te juro que los entiendo, porque te juro que este año, más que nada a principio de año, me pasaron un montón de cosas que yo estaba súper enojada con lo que pasaba y realmente como que no quería verle nada positivo a eso porque me parecía muy triste, porque me parecía eh, nada, malo y punto, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? Como con empezar a entender que nada es bueno o nada es malo, sino todo lo que sea es y si está pasando en ese momento pasa por algo y el pasa por algo ni siquiera es como le pateamos la bola al universo, como el universo sabe por qué te está tirando esto. No, vos también sabes por qué te está pasando esto ahora. Si vos reconoces lo que podés aprender de ahí, vos ya sabes por qué está pasando eso, ¿entendés? Más allá de que sea algo que podías controlar o no, de hecho la mayoría de las cosas no las podemos controlar, más que nada el afuera. No podemos controlar lo que hacen las otras personas, no podemos controlar las situaciones que nos pasan, sí podemos controlar como cómo nos vemos afectados por esas situaciones. De vuelta, todo lo digo desde el lugar más humilde que puedo, de que sé que hay un montón de cosas muy complejas, muy difíciles a veces de atravesar y que no son así de fácil
Y realmente créanme que yo sé que hay un montón de cosas que no son así de fácil y que cuestan mucho más trabajo y mucho más tiempo. Sí, lo que les puedo decir es esto, cuando uno ya entiende todo lo anterior que nombré, sabes que eventualmente eso en algún momento va a cobrar sentido. Por más que hoy no se lo veas, sabes que algún día va a tener sentido. Em, y como una de las palabras que más me repito, estoy a punto de llorar, perdón. Una de las palabras que más me repito es paciencia. Y ahora más adelante lo voy a volver a insistir con otro punto, pero es como la paciencia es lo más difícil a veces de manejar, lo más difícil de incorporar y, y es lo que me repito todo el tiempo. Lo necesito repetírmelo todo el tiempo porque cuesta tanto entenderlo, cuesta tanto esperar, esperar a que las cosas que hoy en día no se ven bien, nada, saber que eventualmente se van a ver mejor y que eventualmente van a mejorar y que eventualmente eh, nos vamos a reír o vamos a ver con cariño una situación que al principio no estuvo tan buena o no nos copaba tanto. Em, pero bueno, o sea, como que nada, de posta que, o sea, realmente yo siento que este año me ha pasado más o menos, más que nada a principio de año, algo muy triste, algo que realmente en su momento me destruyó un montón. eh, y hasta siento que ni siquiera sé si es algo que se vaya a ir, ¿no? Como que va a estar ahí de acá, por lo menos un par de años, o de acá para siempre, no lo sé. Pero, pero como que realmente a partir de eso, que incluso quizás si hoy en día lo pudiera cambiar y haber hecho que no suceda, em, no sé, creo que por momentos hasta lo dudaría. Más allá de todo lo que pude haber aprendido a raíz de esa situación, todo lo de mí que pude aprender, que pude reconocer, todas las cosas que, que surgieron a raíz de esta situación, todos los cambios que yo quise hacer a raíz de esta situación, quizás hoy en día la situación me sigue generando tanta tristeza que si igualmente pudiera evitarla, más allá de reconocer todo lo que aprendí y que me hizo bien haber aprendido todo eso y haber atravesado todo eso, eh, quizás hay veces que lo dudaría. Si lo pudiera evitar, quizás lo evitaría. Porque sí, porque reconozco que hay cosas que duelen mucho, pero en líneas generales, como que yo sé y reconozco que aunque haya costado, que aunque haya dolido, que aunque cueste y duela hoy en día, em, todo, literalmente todo es para bien si uno lo sabe aprovechar. Eh, y está nuevamente en uno, aprovecharlo y confiar en que eso en algún momento va a tener sentido. Pero depende de nosotros como justamente hacer el autoconocimiento, el balance, el análisis y darse cuenta de qué de todas esas situaciones, entre comillas, que nos pasan a nosotros, no nos están pasando a nosotros. A veces las atrajimos nosotros, a veces no es que las atrajimos, eh, digo, hay cosas que siento que nada, que simplemente pasaron, no me pasan a mí, pasan, pero no las atraje, o sea, simplemente eran por ahí parte de la vida y de lo que tiene que pasar eventualmente en algún momento. Em, y de todo, lo que atrajimos, lo que no atrajimos, lo que pasa, lo que no pasa, o sea, todo eh, es aprendizaje para algo, todo nos demuestra algo, todo nos enseña algo de nosotros y algo que podría mejorar. Em, y nada, o sea, literalmente se puede aplicar a todo, digo, personas, situaciones, todo. O sea, todos nos pueden enseñar algo. Entonces, em, cuando se da todo esto, recién ahí es que yo creo que uno puede empezar a como a realmente ver los resultados de desear algo y verlo materializado. ¿Por qué creo que recién acá? Porque yo creo que recién para este punto es cuando estás realmente alineado con tu propósito, con lo que vos estás queriendo generar. Em, de vuelta, estás en un estado activo, porque como les digo, no es solo sentarse a pensar en lo que uno quiere, sino es hacer. Entonces, si vos estás haciendo, si vos estás enfocado, si vos estás em, trabajando en vos, viendo el lado positivo a
las cosas, estando atento a qué provecho le podés sacar de cada situación. O sea, como que recién ahí es cuando siento que tu cabeza va a poder manifestar justamente sus deseos. Y justamente, en realidad, creo que la manifestación existe en todos los seres humanos y todo el tiempo, así como les decía, la sincronicidad para mí es un poco lo mismo igual, pero la manifestación existe todo el tiempo. Pasa que lo estamos ahora viendo solamente como lo positivo, pero uno puede manifestar cosas negativas también. Y ahí es donde voy, que si uno quiere manifestar cosas positivas, tiene que ser positivo, tiene que pensar positivo, tiene que hacer cosas positivas. Eh, porque acá es donde, digo, empieza a jugar todos los términos: sincronicidad, manifestación, ley de atracción. O sea, cuando uno libera toda esta energía para bien, justamente ese movimiento de energía no es en vano. Ese movimiento de energía en algún momento va a dar la vuelta y va a llegar a nosotros. Para mí es muy loco, pero yo cuando literalmente terminé el camino del artista, cuando lo finalicé, al toque, eh, todas estas cosas que yo quería que me empezaran a pasar, esto de empezar a conseguir más trabajo, empezar a darle más tiempo como a mi creatividad, empezar a hacer más fotos, empezar a crear más sin tanta como, como vara, o sea, sí, yo me pongo la vara, o sea, sí, es verdad que soy estricta, sí, es verdad que a veces no, la mayoría del tiempo soy perfeccionista, pero antes todo eso simplemente se decodificaba en que yo dejé de hacer las cosas, porque era tipo, no, es que esto no lo puedo hacer porque no va a salir bien. Y ahora lo voy a hacer y lo hago. Y si no sale bien, lo seguiré haciendo hasta que salga bien. No digo que esa tampoco sea la mejor actitud del mundo, porque a veces puede ser muy frustrante querer hacer todo perfecto y hacer todo bien y hacer todo acorde a nuestros estándares, pero por lo menos en ese momento yo necesitaba no bloquearme, o sea, como dejar salir las cosas. Y les puedo jurar que fue automático, o sea, lo empecé a pensar, y después de hacer todo este camino del artista, literalmente empezaron a pasar las cosas. Y así estuve un poco más de un año, les diría que casi 2, en donde literalmente, o sea, porque aparte es como un shock de adrenalina, ¿no? Te hace creyente en un punto, porque cuando estás feliz y cuando estás tan en paz y en conciencia y en presencia con tu propósito, con lo que tenés que hacer, con lo que querés hacer, es que es imposible no ver como todo lo que se manifiesta, como les digo, todo el tiempo, positivo o negativo, y aprendizaje, o sea, como que nada de lo que haya manifestado negativamente es como aprender, ok, listo, me di cuenta de esto, me ayudó para aprender esto, y de lo positivo es como digo, wow, o sea, el poder que tenemos, o sea, el poder que tenemos es increíble, y ahí es cuando uno se empieza a flashear, y creo yo que en un punto te cebás, porque decís, a mí me pasó eso, como sentir que era una atrás de otra y decir, loco, o sea, no puedo creer en serio que se está dando todo lo que yo quería que se diera. Así. Porque les puedo jurar que fue así, que fue una atrás de la otra, de vuelta. En el medio también pasaron manifestaciones, entre comillas, negativas, como les decía, pero como que yo estaba como súper mambiada de, como re en ese camino de darme cuenta de que todo era para bien, aunque no me gustara, aunque no fuera lo que quería que pasara, todo era para bien, porque todo me ayudaba a crecer en algo, a aprender algo. Y cuando estás en esa, es como que cada vez pasa más, justamente, porque estás muy, muy, muy alineado con el propósito de vida. Eh, pero, a ver, después creo yo que si queremos bajar a métodos de manifestación, de vuelta, ahí puedo nuevamente dar un par de consejos en cuanto a lo personal, pero creo que cada uno va a poder manifestar de formas distintas. Como les digo, para mí una de las cosas más importantes es creer en nosotros y creer en lo que queremos. Em,
pero creer de verdad, o sea, no simplemente decir, ay, veo un montón de TikToks o de gente hablando de manifestación y yo también quiero. No, o sea, como que tenés que creer realmente en que vos podés, en que tenés ese poder, en que realmente lo que sea que vos quieras puede pasar. Em, si vos no crees que te puede pasar a vos, no te va a pasar. O sea, creerlo es lo primero. Decirlo en voz alta les diría que es lo segundo. Decirlo en voz alta y escribirlo. O sea, yo las páginas matutinas, por ejemplo, todos los días las termino escribiendo con aprox entre 5 o 10 oraciones de cosas que quiero manifestar. Últimamente, por lo menos este año, medio como que seteé un par a los que les quiero poner muchísima energía y quería tener como presentes bien todo el año y medio como que las estoy repitiendo literalmente todos los días. Y las escribo todos los días, o sea, nuevamente las vuelvo a escribir una y otra vez y después las digo en voz alta, las leo. Y después, si las puedo tener pegadas a mano en algún lugar del escritorio, las tengo. Y si las puedo leer más de una vez al día o decirlas más de una vez al día, las digo. Porque el poder de la palabra, el poder de decir lo que nosotros queremos, es muy fuerte también. Todo lo que le decimos a nuestra cabeza, ya sea mentalmente o lo que verbalizás, todo es una afirmación que le estás haciendo al universo, a Dios, a lo que vos seas, a lo que sea que vos creas, básicamente. Em, si vos decís, ay, yo quiero manifestar, no sé, mucha plata, por ejemplo, querés manifestar mucha plata. Si vos andás diciendo, en chiste inclusive, no, es que estoy re pobre, no, es que estoy soy re pobre, tengo poca plata, no me alcanza para nada. Por más de que vos después te sientes y escribas, eh, tengo plata, quiero plata, la realidad es que todo lo que vos decís, te lo terminás creyendo. Y todo lo que vos decís es como si te estuviera escuchando el universo. Y el universo hace lo que vos quieras. Perdón, digo universo, pero de vuelta, puede ser Dios, puede ser lo que ustedes quieran. Puede no ser nada también. O sea, yo de vuelta lo canalizo así porque me sirve mucho canalizar también como en un algo. Y bueno, por lo menos en mi caso yo sí creo en un Dios, por lo menos. Entonces, eh, yo siento que todo lo que digo, de vuelta, Dios o el universo, me gusta creer en los dos, perdón. Tanta aclaración personal. Pero bueno, siento que todo lo que digo me está escuchando. Y siento no, tipo, sé que es así. Entonces, todo lo que yo diga, dice, ah, ok, listo, sos pobre. Después, si digo, soy rica, estoy llena de plata, efectivamente se va a crear esa realidad, porque la estoy diciendo porque el universo me está escuchando. Y porque de tanto decirlo, de tanto afirmarlo, te lo vas a creer. Esto también creo que lo dije el concepto un poco en el podcast en algún momento, pero esto lo escuché ya en otros podcasts también, otra chica hablando un poco más aplicado a otra cosa, pero bueno, yo lo aplico acá, que es fake it until you make it, una cosa así. Bueno, lo quise decir en inglés, me hice la capa y no me salió, no sé inglés, perdón. Pero básicamente habla de que falsees la situación inclusive, que, que te mientas a vos mismo hasta que te lo creas. Y yo creo en eso también, en que quizás hoy en día arrancás diciendo como estoy lleno de plata y por ahí no te lo crees ni en pedo porque sabes que tenés menos 10 pesos en la cuenta bancaria y hasta que vos te lo digas todos los días, cuando te lo digas todos los días, cuando lo escribas todos los días, efectivamente en algún momento te lo vas a poder creer. Porque acá también tiene que ver esto, o sea, para poder manifestar, sincronizar, usar la ley de atracción y todo lo que ustedes quieran, es importante nuestra cabeza. Nuestra cabeza es la que tiene el poder. Entonces, uno tiene que engañar al cerebro a veces, porque sí, está recontra preconfigurado con el Windows instalado para tirarnos todos abajo, para que todo sea negativo, para que todo sea una mierda, y es eso lo que hay que combatir. Entonces, hay veces que sí, es difícil, no te lo crees, entonces hay que insistir hasta que por cansancio realmente lo creamos. Y créanme que pasa. Nuevamente acá viene la palabra paciencia. Paciencia y perseverancia igualmente, ¿no? Como no es solamente esperar, sino hacer, intentar,
una y otra vez, una y otra vez. A mí, particularmente, me sirve mucho meditar también lo que quiero atraer. Hay un par de meditaciones. Yo escucho mucho las de Medita Podcast, que son gratuitas, están en el podcast Medita Podcast. Y hay una particularmente que como que te guía justamente para imaginarte eso que vos querés atraer en tu vida. Y bueno, cómo va a ser, bueno, te ayuda como a visualizarlo muy bien, ¿no? Eso es una forma. A la gente que no le gusta meditar quizás no le sirve. Si no les gusta esa meditación, igualmente en YouTube también hay un montón de manifestación de abundancia, manifestación de prosperidad, o sea, de todo tipo, ¿no? Si quieren algo más específico. Pero a mí meditarlo me ayuda mucho, es un momento de mi día, también de mi día a día, en donde cerrar los ojos, concentrarme en mí, como olvidarme de todos los problemas o todas las cosas que haya para hacer y demás, y enfocarme como en mis deseos. Ahí hay una energía muy importante que se está dando que es re clave. Entonces, si no es meditando, quizás necesiten recrear también un poco más ese momento, como una especie de ritual, quizás, no sé, prendan una velita, apaguen todo, no sé, desconecten todo, hagan algo, pero creo que eso como de tener ese momento ritual, de conectar realmente con eso que vos querés manifestar y no solamente que lo pienses y lo digas, sino que lo vivas en un punto, porque acá viene como los siguientes puntos, que también son muy importantes para mí, que es que hay que afirmarlo todo el tiempo y en presente y como si ya estuviera pasando. O sea, mis afirmaciones, por ejemplo, las que yo escribo todos los días, no son quiero tener plata, son tengo plata. Lo estoy diciendo todo con la plata porque es el primer ejemplo que se me ocurre, pero digo, o sea, también para no andar mucho como en las personales, ¿no? Mis afirmaciones son bastante personales, pero todas tienen que ver con em, nada, o sea, soy una persona fuerte, soy una persona decidida, soy una persona que crea lo que quiere crear, soy una persona que trabaja de lo que ama, soy una persona que cumple sus deseos y sus metas, soy una persona que está llena de oportunidades, soy una persona que está llena de abundancia y soy una persona que sabe que se merece la abundancia y sabe que se merece todo lo que le pasa. Y bueno, y así puede haber millones, pero todas tienen que ser en afirmación, o sea, como positivamente, digamos, o sea, nunca manifiesten oraciones que arranquen con un no, por ejemplo, como un no quiero, no sé, tal persona en mi vida, no. Perdón, o sí, o sea, la oración debería ser en positivo, como quiero tener amigos que me hagan bien, fin. O sea, no lo enfoquen a algo negativo, sino a algo positivo y de vuelta, tampoco, no es quiero que pase tal cosa, sino tengo amigos que me hacen bien. O sea, es en presente, en positivo y como si ya estuviera pasando. Eh, hay que afirmarlo, hay que creerlo, hay que crearlo y se va a crear una vez que todo eso se vaya dando. O sea, es como, es muy importante eso. Y acá em, entramos en un punto que yo lo dije en el podcast este de las 25 cosas que aprendí en mi vida, y es que este tema está profunda también, pero muy profundamente conectado con algo muy importante en la vida en general, que es la gratitud. Agradecer todo y ser consciente de todo lo que hay para agradecer. Eh, este episodio probablemente sea muy Ivana Nadal, en un punto, pero nada, como les digo, es todo desde mi experiencia personal. Yo creo que, como les decía hace un rato, esto de cebarme, ¿no? De sentir de que, wow, tengo el poder de... Me siento cada vez más poderosa porque cada vez pasan más cosas que manifesté, que quería que pasaran y que pasaron. Em, y eso creo que no se va dando si vos no te parás a pensar en, wow, qué bien que, qué bien que puedo hacer esto, qué bien que tengo las herramientas para poder hacer esto, qué bien que decidí hacer el camino del artista en el 2020, qué bien que decidí hacer el camino del artista en el 2020 porque era una persona profundamente angustiada, deprimida, negativa. ¿Y por qué era así? Y por todas las cosas, entre comillas, si le queremos poner una etiqueta, aunque no lo son, aunque no tienen, no deberían tener esa etiqueta, pero todas las cosas malas que me hayan pasado. Todas las personas que, entre comillas,
hicieron cosas por las que me vi lastimada, que me vi dañada, que me afectaron, que no supe manejar en su momento y que dejaron una huella, que todo eso se fue arrastrando y que me hizo en esa persona bajoneada. Si todo eso no hubiera pasado, yo no hubiera buscado, digamos, una vez que tocara a fondo la salida y no hubiera encontrado esta salida. Si yo hubiera estado bien siempre, no hubiera encontrado como todo este universo que había de posibilidades para mí. Entonces todo pasó como tenía que pasar para que yo llegue a este momento y sigue pasando. Y realmente si uno no frena a agradecer cada cosa, cada momento, y déjenme decirles, todos tenemos un montón de cosas para agradecer, pero un montón en serio, y ya, o sea, partís de la base de si tenés un plato de comida en tu casa y tenés un techo donde dormir, tenés un montón de cosas para agradecer, porque también para que se den esas cosas hay un montón de cosas más alrededor que se pueden agradecer, ¿no? Pero realmente cuando uno empieza a agradecer y a darse cuenta y a valorar como todo lo que uno puede hacer, todo lo que uno tiene, todo lo que uno recibió, todo lo que uno generó y de lo que se rodea, es parte, posta es muy parte de que después ayude a la manifestación, porque como les digo, todo esto de manifestación, sincronicidad, todo tiene que ver con, en un punto, ser positivo, perdón, tiene que ver con eso. Y de vuelta, no estoy incitando a que sean positivos todo el tiempo, yo no puedo ser positiva todo el tiempo. Y bueno, en realidad no quiero decir no puedo, no me sale. Tengo mis momentos como todo ser humano y porque también entiendo que todo lo que sube tiene que bajar y, y justamente esto, tipo, no, todo no puede estar bien todo el tiempo porque, porque para justamente seguir creciendo, mejorando y aprendiendo, en algún momento algo tiene que estar entre comillas mal para, no sé, enseñarme algo, ¿no? Y poder superarme. Si no, estoy igual todo el tiempo. Pero agradecer todo, agradecer lo que hasta parezca malo, lo que no nos guste, todo está ahí para algo. Entonces, es ese momento de agradecimiento en donde uno realmente valora, aprecia, entiende justamente todo lo que les venía diciendo antes, ¿no? Como cuando te alineás con el propósito, no tuyo, sino el que realmente necesitas, que a veces no es solo lo que querés, lo que ya veníamos hablando. Todo eso tiene que ver con ahí, darte cuenta de que todo se puede agradecer, todo. Entonces, si todo se puede agradecer, todo puede ser un momento de sincronicidad, todo puede ser una manifestación de lo que vos necesitabas en ese momento para llegar a una mejor versión tuya. Entonces, como les digo, voy a resumir nuevamente en 2 palabras. Hay que ser paciente y hay que ser perseverante. Porque también las cosas van a llegar cuando tengan que llegar, no cuando queramos que lleguen. Sí les puedo, o sea, real podría estar hablando de un montón de situaciones en donde literal arrancaba el día pensando, ay, no sé, por ejemplo, cuando empecé a hacer más dirección de arte, yo no sabía ni cómo arrancar, o sea, realmente también es eso, como que no hay que cuestionar tanto, hay que confiar en que todo esto va a pasar. Por eso les digo, ser paciente y perseverante, pero tenés que confiar en el fondo, creer que va a pasar. Cuando yo empecé a pensar en que quería trabajar más en la dirección de arte, que quería que eso se sume a mi vida cotidiana, no tenía ni idea de dónde arrancar. Y si uno se queda solo con eso de, no, es que no voy a poder porque no sé cómo arrancar, y es que bueno, listo, estás diciendo eso. Estás manifestando y creando esa realidad que no vas a poder porque no sabes cómo arrancar. Si vos te enfocás simplemente en que querés que pase y en que va a pasar y en confiar que va a pasar, se va a dar. Entonces, literalmente yo tuve días en donde me levantaba diciendo, ay, hoy me gustaría que me llegue alguna propuesta, algo en donde pueda aprender más dirección de arte o hacer dirección de arte o meterme como en el universo, ¿no? Que a veces ni siquiera son las propuestas que te dan el otro. ¿Por qué esperar a que el otro me llegue de afuera? Si no, yo podría crear más práctica, más situaciones. Pero bueno, arrancaba como por ahí, ¿no? Como quizás que me llegue una oportunidad en donde pueda aprender de otra persona, porque eso para mí es muy importante, ¿no? Como poder aprender de los demás, no solamente de mi propia experiencia, sino como compartir el conocimiento. Para mí es súper importante, así como yo comparto el mío, me gusta mucho absorber el de los demás. Y,
Y nada, estaba eso, como queriendo que se generen esas situaciones en donde pueda ver cómo se maneja, pueda ver como una situación en donde pueda decir, ok, se puede resolver así, o se puede hacer asá. Bueno, en fin, literalmente yo arrancaba el día así y no les puedo explicar lo mágico que era para mí. A veces 2 horas después me había hablado alguien diciéndome, che, necesito ayuda con esto. Em, necesito una mano en dirección de arte para tal situación. Y les juro que arranqué así, chicos. Arranqué así, queriendo arrancar y arrancando y mandándome sin saber nada. O sea, y ahí también, de vuelta, para yo poder hacer eso me tuve que liberar de un montón de creencias limitantes de no podés hacerlo si no sabes nada, no podés hacerlo hasta que seas como súper profesional en el asunto y tengas mucho conocimiento al respecto y tengas cancha y no sé qué y no sé cuánto. No, yo me liberé de todo eso. Entonces, como me liberé, literalmente cayeron oportunidades que yo hoy en día las veo como oportunidades muy grandes, que situaciones muy grandes en donde digo, che, fue muy groso para recién estar arrancando, por lo menos desde mi perspectiva. Y estoy segura de que me pasó porque yo estaba alineada con todo eso y porque yo permití que todo eso pase y porque yo lo atraje y porque yo lo creí y porque yo confié en que me iba a pasar y que me podía pasar y que estaba bien que me pasara, porque también hay mucho esto de sentimiento de culpa a veces. A veces no nos pasan las cosas o no atraemos porque en realidad creemos que no las merecemos. Eso es una de las cosas más importantes a veces para sanar con uno mismo, como creerte merecedor de lo que sea que vos quieras. Este, entonces sí, quizás hay veces que he tenido situaciones en donde fue inmediato, pero acá está la magia, chicos. Hay cosas que yo empecé a escribir en el 2020, manifestaciones, cosas que querían que me pasen, que me están pasando recién ahora, 2 años después. Que tampoco es tanto, creo yo. Debe haber manifestaciones que han tardado mucho más de otras personas. Pero para mí es muy loco cómo esa pequeña energía que arrancó en el 2020 chiquitita y después fue creciendo, pero nada, como esa energía que yo liberé, que empezó a salir, es como el efecto mariposa. O sea, literal, fue el primer aleteo de la mariposa que creó un pequeño vientito, que nada, quizás como eran manifestaciones de vuelta, desde mi perspectiva, un poco más grandes que quizás las que las que hoy en día siento que se me cumplen más rápido. Esta era un poco más complicada, estas eran un poco más complicadas. De vuelta, en realidad nada es complicado, o sea, para el universo es fácil darnos lo que nosotros queremos, solamente que nosotros hacemos difíciles las cosas, solo le ponemos un montón de trabas o bloqueos. Cuando uno realmente cree que es posible, es cuando se hace posible. Pero de vuelta, el pequeño trabajo mental arrancó en el 2020 y recién ahora estoy viendo los frutos del trabajo que estoy haciendo desde ese momento y de la manifestación que arranqué en ese año, en ese momento, lo estoy empezando a ver ahora. Y para mí es, digo, cada vez es más mágico darme cuenta de eso, de que no es todo ya, no es todo cuando queremos. Y no significa que porque no sea así no vaya a pasar o no tenemos tanto poder o lo que sea, sino de que todo llega en el momento indicado y cuando tiene que llegar. Justamente creo yo que ese momento tiene que ver con el momento en el que uno está preparado, en el momento en el que uno hizo cierto crecimiento, el momento en el que uno realmente se lo cree y cree que le puede pasar. Em, nada, y en el mientras tanto, uno atrae lo que quiere y también atrae a veces lo que no quiere, porque en líneas generales recibimos lo que necesitamos. A veces lo que necesitamos es lo que queríamos que suceda y a veces lo que necesitamos quizás no es lo que queríamos que suceda, pero está en nosotros identificar que esos momentos de manifestación también fueron nuestros, también fueron obra nuestra y si atrajimos algo entre comillas negativo fue porque necesitábamos vivirlo en ese momento para aprender y superarlo y pasar a otra cosa. De vuelta, a veces es difícil hacernos cargo de las cosas que atraemos, más que nada cuando son, entre comillas, negativas, pero son nuestras. Todo lo que nos pase es nuestro y refleja algo de nosotros, de cómo estamos pensando, de cómo estamos sintiendo, o sea, real. Si las personas que nos rodean son una mierda, si las situaciones que nos rodean son una mierda, según nosotros,
es porque nosotros estamos tirando mierda, es porque nosotros estamos gestionando mierda en nuestra cabeza, es porque las personas son un reflejo de lo que está pasando internamente. Entonces, nada, si tengo que resumir todo esto, es en paciencia, perseverancia, gratitud y sanar. Nada, hablé un montón, no pensé que se iba a extender tanto, pensé que me iba a salir más corto, pero espero que este episodio le llegue a quien le tenga que llegar. A mí me hubiera gustado mucho en su momento haber escuchado los podcasts como el que acabo de hacer. O sea, yo escuché episodios de este estilo de otras personas. Em, Me hubiera gustado mucho que haya más visualización, que esto me hubiera llegado más de joven, más tempranamente. Pero bueno, nada, llegó cuando tenía que llegar y ayudó cuando tuvo que ayudar y cuando yo me vi abierta a eso. Pero nada, así como en su momento yo escuché los de algunas personas y me hicieron así de bien, espero que este genere el mismo impacto, o por lo menos esta es la energía que yo libero con el podcast, o sea, nada, es o sea, la vuelta de la vida, el círculo de la vida, que todo lo que doy después lo termino recibiendo multiplicado. Entonces yo estoy muy agradecida con las personas que escuché en su momento porque me ayudaron a mí a reconocer y entender todo esto en mí y ojalá el día de mañana alguno de ustedes esté diciendo lo mismo a raíz de haber escuchado este podcast. Así que nada, todo eso me parece muy mágico y quiero cerrar diciendo nuevamente gracias, gracias por escucharme. Para mí no es poca cosa, no me importa si son 1, 2, 3, 4, 1 millón de personas las que me escuchan. Para mí cada persona es muy valiosa, cada comentario que recibo sobre el podcast es muy valioso. Perdón si a veces no contesto o soy medio cortada, la realidad es que me da un poco de ansiedad los mensajes por alguna razón y a veces me da un poco de vergüenza y no sé qué contestar. Entonces, perdón si alguna vez me dijeron o me expresaron algo y yo, no sé, les pareció que le respondí quizás medio fría. No fue la intención, o sea, genuinamente estoy muy agradecida con cada persona que me escucha. Em, Así que nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios en las redes sociales, que son @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter, déjalo ser arte en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio. Sean felices. Bye.